Efesios 6, versículo 1 al versículo 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ok, esta es nuestra última lección introductoria de piedad en el hogar. Después de esto, en nuestra próxima lección de piedad en el hogar, vamos a volver a comenzar con el tema del matrimonio. Todavía no determino cuál será el primer tema. Puede ser que comencemos hablando con la dignidad y belleza del matrimonio. Puede ser que hablemos sobre cómo buscar, cómo dar pasos para un buen matrimonio. Lo que se llama el cortejo. Hay varios temas que podrían ser introductorios, pero bueno, cualquiera que sea que considere el más apropiado para introducirnos, a partir de esta lección ya iríamos paso a paso en el tema de la familia. Hay mucho que decir, hermanos, hay mucho que decir, así que no me acuerdo si fueron 9 lecciones o 10. Pero bueno, esto creo que nos ha servido simplemente para poner las cartas sobre la mesa y después ir detalle a detalle. Y hoy vamos a concluir hablando sobre lo que los hijos deben hacer. Ya hemos visto lo que el esposo debe hacer. Ya hemos visto lo que la esposa debe hacer. Ya hemos visto lo que los padres deben hacer. ¿Cuáles son sus responsabilidades como padres? Hoy nos toca considerar lo que los hijos deben hacer. ¿Cuáles son sus responsabilidades para con sus padres? Y el tema es claro. Hijos, niños, jóvenes, obedecer en el Señor a vuestros padres. Ese es el mandato. Este pasaje será nuestra guía principal para instruir, exhortar, corregir, animar a los niños de nuestra iglesia. Y vamos a hacerlo por medio de 3 sencillas partes. En primer lugar, vamos a explicar qué pide Dios de los hijos. ¿Qué es lo que significa honra a tu padre y a tu madre? Después, vamos a tratar con la razón por la que se pide esto. ¿Cuál es la razón? Perdón, dije 3 puntos, pero son 2 los que nos competen hoy. En primer lugar, ¿qué significa honra a tu padre y a tu madre? Y en segundo lugar, ¿por qué se demanda esto? Ok. Habiendo hecho claro el propósito, niños, hoy les hablaré mucho a ustedes, así que voy a necesitar su atención y su participación. No obstante, antes de introducirme, me gustaría hacer 3 breves aclaraciones.
En primer lugar, niños, sepan algo. Hoy no vamos a decir todos sus deberes. Hoy no vamos a hablar de todos sus deberes, sino de su deber más importante, el deber de obedecer a los padres. Hay mucho que decir respecto a los deberes de los hijos, porque los niños tienen responsabilidad para con sus padres. ¿También saben que tienen responsabilidad para con sus hermanos? A ver, ¿quién tiene aquí hermanos mayores? ¿Quién? Levante la mano el niño que tiene hermanos mayores, el niño o el joven. Y aquí me van a tener que perdonar, pero cuando diga niño seguramente estaré implicando también el joven, ¿sí? Por favor no me hagan decir niño y joven, o voy a intentar decir hijos, ¿sí? A ver, ¿quién de los hijos aquí entonces tiene hermanos mayores? Muy bien. Bueno, hay una responsabilidad particular de los hermanos menores. Ahora, ¿quién tiene hermanos menores? Hermanos menores. Bueno, ¿saben que hay una responsabilidad también? De hecho, si no lo tenemos, lo podemos apuntar en la librería, pero olvido el título del autor, creo que es Archibald Alexander, y este libro está en español. Es de un hermano mayor que escribe cartas a su hermano menor sobre la vida espiritual. Y le dice, hermanito, cuando tus amigos te estén insistiendo de que hagas algo que mis padres no te han mandado, por favor, mantente firme porque Dios te manda. Y el hermano mayor está exhortando a su hermano menor. Así que los hermanos mayores tienen también responsabilidades para con sus hermanos menores. Ahora, además de esas responsabilidades en el hogar, todos los niños tienen responsabilidades para con sus mayores. ¿Sabían eso? Además tienen responsabilidades para con su sociedad. Y tienen responsabilidades para con incluso la iglesia. Pero hoy no vamos a hablar de todas las responsabilidades de los hijos. ¿Por qué? Porque solo estamos en una introducción y nos vamos a enfocar en el deber más importante de los hijos. Niños, si hoy se les va a quedar claro algo, que sea esto. El deber más importante que Dios ha puesto sobre ustedes es obedecer a sus padres, honrar a su padre y a su madre. Esa es la primera aclaración. Solo nos estamos enfocando en un área y no en todas. La segunda aclaración es que el mandamiento de honrar al padre y a la madre aplica a todos los que son hijos. O sea, a ver, levanten la mano todos los que son hijos. Todos, ¿verdad? Digo, excepto si sus dos padres han fallecido, sería diferente, pero si no, todos somos hijos. Y para todos hay exhortaciones, incluso para el señor de 50 años, o el hermano de 50 años, o de 60, que todavía tiene a su papá y a su mamá. Cuando la escritura dice honra a tu padre y a tu madre, tiene algo que decirles incluso a ellos. No obstante, quiero aclarar que hoy nuestro enfoque estará limitado a aquellos, principalmente a aquellos. Nos va a aplicar a todos y van a ver por qué nos va a aplicar a todos. No obstante, mi enfoque está en aquellos que viven todavía bajo el gobierno de sus padres. A ver, niños, hijos, no niños, hijos, levanten la mano todo aquel hijo que vive bajo el gobierno de su padre, bajo el techo de su padre, bajo la instrucción directa. Alto, que todos los que y mis hijos, ¿qué onda ahí? Luego hablo con ellas, hermano.
es a ustedes particularmente que me gustaría hablarles. ¿Por qué? Porque en la providencia de Dios, ustedes están más expuestos que ninguna otra persona, que ningún otro hijo a este mandamiento. Ustedes tienen la oportunidad en la providencia de Dios de obedecer este mandamiento más que el hijo que no vive bajo el gobierno directo de sus padres. ¿Sí, niños? ¿Entendemos eso? Jóvenes, hijos, todos los que viven bajo el gobierno, bajo el techo de sus padres, están bajo una responsabilidad más inmediata de obedecer este mandamiento. Esa es la segunda aclaración, así que me estoy dirigiendo principalmente a estos hijos. ¿A cuáles? A los que viven todavía bajo el techo de sus padres, bajo el gobierno. No importa si aportan con un poco de economía, no importa si ayudan en ciertas cosas. Si viven en la casa de sus padres, es a ustedes que estoy hablando hoy principalmente. Y el tercer punto, lo que vamos a ver hoy, hermanos, en la tercera aclaración, es la enseñanza del apóstol Pablo del quinto mandamiento. Niños, ¿qué dice el quinto mandamiento? Hoy se lo van a memorizar, van a ver. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean prosperados sobre la tierra. Pablo está aplicando ese mandamiento. Pablo está aplicando el quinto mandamiento. Y aquí es donde tengo que aclarar algo. El quinto mandamiento, hermanos, es muy amplio. Niños, es muy amplio. Miren todos los temas que los teólogos de Westminster trataron o expusieron cuando hablaron del quinto mandamiento. Les voy a decir algunas de las preguntas que hicieron. Por ejemplo, así comienza la pregunta 123 del Catecismo Mayor de Westminster. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Bueno, lo cita. Pregunta 124. ¿Qué se requiere dar al padre? ¿Qué se quiere dar a entender por padre y madre en el quinto mandamiento? Niños, ¿qué se quiere dar a entender por padre y madre en el quinto mandamiento? Padre y madre. Bueno, el catecismo dice que implica más que el padre y la madre directamente, y habla de toda autoridad que está sobre nosotros. Pregunta 125. ¿Por qué son llamados padre y madre todos los superiores? Y explica. Todos los superiores son llamados padre y madre porque se les enseña sus deberes para con los inferiores. Pregunta 126. ¿Hasta dónde llega la extensión general del mandamiento? Pregunta 127. ¿Cuál es la honra que los inferiores deben a los superiores? O sea, el quinto mandamiento no solo nos habla del respeto que los hijos deben a los padres, nos habla de todo respeto que aquellos que están bajo un liderazgo deben a los que lideran. Y hermanos, todos de una u otra forma estamos bajo alguien, ¿sí? Todos. Por ejemplo, hay alguien aquí que puede ser jefe en su trabajo y eso lo pone como superior. Quizá es dueño y lo pone como superior. No obstante, si es miembro de una iglesia local, está bajo o debería estar en una sumisión, o sea, bajo un liderazgo. Todos estamos sujetos a un gobierno. Y aquí pregunta, ¿cuál es la honra que los inferiores deben a los superiores? Déjenme nada más leerles un poco. Dice, la honra que los inferiores deben a los superiores es toda la debida reverencia en corazón, palabra, porte y oración y gratitud por ellos. La imitación de sus virtudes y gracias. La obediencia voluntaria a sus mandatos y consejos lícitos.
la debida sumisión a sus correcciones, la fidelidad a ellos, la defensa y sostén de sus personas y autoridad conforme a sus varios rangos y a la naturaleza de sus puestos, sobrellevando sus debilidades y ocultándolas con amor. Pregunta 128. ¿Cuáles son los pecados que los inferiores cometen contra los superiores? Pregunta 129. ¿Qué se exige de los superiores a los inferiores? Y esto lo vimos en una meditación de Deuteronomio, ¿recuerdan? El quinto mandamiento implica sí que los hijos se deben someter y por lo tanto que toda persona debe someterse a las autoridades correspondientes de acuerdo a donde esté. Pero el quinto mandamiento implica que aquellos que tienen autoridad la están ejerciendo debidamente, de forma correcta y apropiada. Pregunta 131. ¿Cuáles son los deberes de los iguales? ¿Cuáles son los pecados de los superiores hacia los inferiores? Y termina con la pregunta 133. ¿Cuál es la razón anexa al quinto mandamiento para darle mayor fuerza? Lo que quiero decir en esta tercera aclaración es que no vamos a poder llegar a toda la implicación del quinto mandamiento. Nos vamos a enfocar en la exhortación que el apóstol Pablo hace del quinto mandamiento, la aplicación directa que corresponde a la obediencia que los hijos deben a los padres. Ok, habiéndonos introducido así, habiendo aclarado el propósito de esta lección, habiendo hecho 3 aclaraciones pertinentes, que no estamos hablando de todos los deberes de los hijos, que por hijos en esta lección me refiero principalmente a los que están bajo liderazgo, y que con esta lección no cubrimos todas las implicaciones del tercer mandamiento, entonces sí podemos avanzar en nuestra lección y preguntarnos en el primer punto, ¿qué pide Dios de los hijos? O mejor dicho, ¿qué pide Dios de los hijos hacia sus padres? Niños, ¿qué pide Dios de ustedes respecto a sus padres? ¿Cuáles son sus deberes, niños? ¿Hijos? ¿Cuáles son los deberes de los hijos hacia los padres? ¿Cuál es la respuesta a esto? Efesios 6. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Si queremos resumir con una sola palabra lo que Dios demanda de los hijos hacia los padres, es honra. ¿Pero qué es honra? Parece un concepto difícil, ¿no? Honra es la acción tanto interior como exterior. Es una acción interior y exterior. Comencemos por ahí. Hijos, la honra es algo que se produce en el corazón, es algo que sale del corazón. Pero no nos equivoquemos, hijos, que esta actitud o esto es solo algo interno. No, yo respeto y honro un montón a mi papá y a mi mamá, si externamente no lo manifestamos. La honra es una actitud interna, pero también una acción, o sea, algo externo. A ver, niños, me gustaría escuchar sus opiniones aquí, porque sé que hablan un montón. Me consta, porque cuando acaba esto, creo que lo que más se escucha es el murmullo de los niños.
Y qué bueno que sean tan platicones. Así que aprovechen su perico que llevan dentro y platíquenos. Hijos, ¿qué piensan que significa honrar? ¿Qué es honrar al padre y a la madre? ¿Quién me da alguna pista? ¿Quién me da alguna pista en esto? Ahora se comieron el ratón la lengua. A ver, acá. ¿Me lo gritas, porfa? No hay respuesta equivocada. Tú échale lo que tengas. Obedecer, claro. Honrar es obedecer. ¿Quién más tiene una opción? Recuerden que estoy hablando a los hijos. Así que no solo a los niños pequeños. Allá, Matías. Fuerte. Hacer lo que nos piden, ¿sí? ¿Qué más? Respetar, 12. Muy bien, 12 cruzaron. Respetar, ¿qué más? ¿Alguna otra? Ok. Honrar significa estimar y tratar a los demás con el respeto debido. ¿Saben qué es mejor que las definiciones? Los ejemplos. ¿Saben que Dios nos manda a honrar el día del Señor? En el Antiguo Testamento, en Isaías 58, Dios manda a Israel que honren el Shabbat, que honren el sábado, porque ustedes deben recordar que en el Antiguo Testamento el sábado era un día muy especial, era un día que Dios había apartado. E Israel debía tratar ese día con honra. Pero, ¿qué significa tratar el día, el Shabbat, con honra? Significa que el israelita debía actuar, debía comportarse en ese día bajo los parámetros que Dios le había puesto. Dios hizo muy bello al Shabbat. Dios le dio algo especial. Y honrar el Shabbat es tratarlo de acuerdo a esa belleza que posee. Dios puso sobre sus padres una honra. Dios puso en sus padres un respeto natural. Y nosotros los honramos cuando los tratamos de acuerdo a ese respeto, de acuerdo a esa gloria, si se quiere, de acuerdo a esos privilegios que Dios le dio. A ver, ¿qué es deshonrar? ¿Qué es deshonrar? Es tratar algo como si no vale. A ver, niños, otro ejemplo. Dios se aparece a Moisés en la zarza ardiendo. Y esa zarza tenía una cosa especial. Dios estaba revelándose allí. Y entonces Moisés se acerca a la zarza. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Quítate el calzado de tus pies. O sea, no trates esta tierra como se te antoja. Esta tierra ya posee algo especial, ya tiene algo especial. Por lo tanto,
No te puedes acercar a ella como si no vale nada, como si no tiene importancia. A ver, otro ejemplo. Nosotros aquí tenemos una Biblia. Y todo niño sabe distinguir entre cómo deben tratar una Biblia, espero, y un folleto que alguien les dio en la calle. A ver, el folleto no tiene nada importante, seguramente. Y entonces, si al folleto le hacemos, no los voy a partir porque son mis notas, pero si partimos el folleto, lo hacemos bolita y lo tiramos, no en la calle, pero en el bote, no lo estamos deshonrando porque el folleto no tiene nada particular, ¿verdad? Pero ¿podemos hacer eso con la Santa Biblia? A ver, esto es cierto, es papel normal, no tiene ningún poder, ¿sí? Se supone que es piel, pero siempre son imitaciones, pero la piel también, nada tiene de poder, ¿verdad, niños? ¿O sí? ¿O sí son de los que la abren en la entrada para que no entren espíritus malos? ¿Sí? Si es así, me dicen para hablar con sus papás. No obstante, estas hojas y este libro, o la Biblia, es muy especial porque es la palabra de Dios. Cada palabra es la palabra de Dios. Miren que no estoy diciendo que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. Cada palabra es palabra de Dios. Por lo tanto, esa palabra que está impresa aquí nos hace tratar este material, este libro, con sumo respeto, con gran respeto. ¿Saben, niños, qué hacían con las Biblias en el pasado? ¿Qué hacen con una Biblia que ya se deshizo? ¿Qué hacen? Esta es una pregunta que yo creo que todos tienen, porque ahí todos han de tener una Biblia ya casi deshecha y no saben qué hacer con ella. ¿Saben qué hacían algunos en el pasado con esas Biblias? Las enterraban. Porque no la podemos tirar simplemente, porque incluso aunque está desgastada y ya no la podemos llevar a la iglesia, no obstante, no es como cualquier libro. Y algunos hacían un hueco en su jardín y la enterraban ahí para darle un honor, una reverencia. Bueno, eso es dar honor, es tratar algo de acuerdo a la dignidad que posee. Niños, sus padres son seres humanos, pero Dios ha puesto una dignidad sobre ellos. ¿Cuál es esa dignidad que Dios ha puesto sobre ellos? Los ha hecho a su imagen y los ha puesto sobre ustedes. Y los ha puesto dentro de su autoridad. Dios le ha dado autoridad a sus padres. Niños, es Dios quien se las ha dado. Es Dios quien se la ha puesto. Y por lo tanto somos llamados a honrar. Espero que esto esté ayudando a entender que honrar implica tratar algo con el debido respeto por la dignidad que posee. Tristemente hoy en día ya no podemos dar este ejemplo, pero ¿saben cuál fue, niños, uno de los ejemplos que leí común? Dice, por ejemplo, cuando lleguen a la iglesia, dice, ¿cómo se comportan cuando llegan a la iglesia? Bueno, déjenles digo cómo era en el pasado. Cuando alguien llegaba a la iglesia, había mucho silencio, había reverencia, porque aunque todo esto es maderas y no es realmente nada especial, no hay
nada especial en este local. No obstante, al ser el lugar en donde la iglesia se reúne, al ser el lugar en donde la palabra es expuesta, al ser el lugar en donde la iglesia ora, por lo tanto posee una dignidad que no debería ser, por tanto, tratado como cualquier lugar. Porque es un lugar que se usa para algo muy santo. Bueno, creo que he dado varios ejemplos. ¿Uno más? ¿Un ejemplo más o vamos a un ejemplo más? El del anillo. El del anillo creo que suele ser útil. Porque niños, si sus papás no han subido tanto de peso desde que se casaron, de seguro todavía traen en su mano un anillo. Yo no lo traigo por obvias razones. Fui uno de esos ejemplos. Y ese anillo quizá es de plata, quizá es de oro, pero realmente es un metal, ¿sí? Pero niños, ¿por qué la mamá lo cuida tanto? No quiero decir el papá porque algunos van a ver a su papá que no lo trae. Pero ¿por qué su mamá lo cuida tanto? Porque aunque es un metal, tiene algo especial y por lo tanto le dan un cierto respeto a ello. Porque fue usado para algo especial. Niños, nosotros debemos honrar, hijos, nosotros debemos honrar a nuestros padres porque Dios puso algo en ellos, autoridad, a fin de que nos comportemos como es debido ante ellos. Y esta honra se manifiesta de dos formas, tanto interna como externamente. Internamente implica el respeto de corazón. Internamente implica reconocer sus virtudes. Internamente implica orar por los padres. Internamente implica amar a los padres. Niños, internamente implica dar gracias a Dios por sus padres. La honra es una acción, una actitud del corazón. Implica valorarlos y respetarlos desde el corazón. Hijos, ¿están honrando a sus padres en su corazón? ¿O niños tienen el menosprecio a sus padres? ¿O dicen, no, tú no vas a poder en su corazón? ¿Saben que con la boca no pueden porque ¿qué va a haber? Luego les platico. Pero ¿lo dicen en su corazón? No, ¿tú qué me dices? ¿Tú qué sabes de esto? Yo no te voy a contar esto porque ¿quién eres tú? ¿Menosprecias a tus padres con tu corazón? Niño, joven, ¿los ofendes en tu mente y tu corazón? ¿Le dices palabras que no les debes decir a tus papás? A ver, niños, todos aquí, su atención todos. Pero les dicen a sus papás cosas en su mente. Cuando se enojan, quizá no le pueden decir en voz alta, cállate, pero dicen en su corazón, yo cállate. ¿Saben? Si es así, tienen un gran problema, porque aunque sus padres no se han enterado, Dios ha visto todas esas malas actitudes del corazón y las tiene en cuenta. Niño, hijo, ¿tienes respeto a tus padres desde el corazón? ¿O los consideras menos que tú? ¿Los consideras menos?
¿No merecen tu respeto? ¿No merecen tu oído? Ok, eso es internamente, pero fíjense, abran otra vez sus Biblias. Hijos, abran sus Biblias otra vez. Todos los que son hijos en Efesios 6. Porque es interesante que Pablo hasta el versículo 2 cita el mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué implica el mandamiento? Implica muchas cosas. Muchas cosas. Ahora, ¿cómo comienza el versículo 1? Hijos, obedeced. ¿Por qué Pablo dice primero obedecer y luego dice honra? Obedecer es más pequeño que honra. Honra es más grande, obedecer es más pequeño. Me gusta la razón por la que dan la mayoría de los comentaristas. Porque la obediencia es la marca de la honra. Miren, a veces examinar nuestros corazones es difícil. Y cuando yo les pregunto, hijos, cuando yo les pregunto, ¿honras a tu padre y a tu madre en tu corazón? Puedes decir sí. Pero Pablo manifiesta que nuestra honra tiene su más palpable evidencia por medio de la obediencia. No podemos decir que honramos a nuestros padres si no obedecemos. Así que déjenme dar algunas evidencias que se desprenden de alguien que honra a sus padres. Algunas evidencias, y creo que ustedes solo tienen como 3, si no me equivoco. Estuve meditando más y estudiando un poco más en esto y me salieron otras cuantas, pero las voy a enumerar y ustedes las pueden ir agregando. Por ejemplo, honrar a tu padre implica hablar respetuosamente a tu padre y a tu madre. ¿No dice así Proverbios? Que sus hijos la alaban. Sus hijos la alaban a la esposa. Y José, incluso cuando ya era el segundo de Faraón, no dejaba de hablarle con respeto a su padre, sino que con toda reverencia se acercaba a él. Hijos, todos atención aquí, porque sé que se pueden distraer en un momento. Pero escuchen esto. Sus palabras deben ser con todo respeto y reverencia en todo tiempo. No hay momento en nuestra vida en donde tengamos permiso o autorización para no hablar a nuestros padres con respeto. Esto implica obviamente que no podemos decir ni una mala palabra a nuestros padres, ¿sí? Yo espero que esto no pase entre nosotros, pero hay niños, hay hijos que hablan a sus padres con groserías, que les llegan a faltar el respeto. Eso está totalmente cancelado, totalmente prohibido, cuando la Biblia nos dice honrar al padre y a la madre. Debemos hablarles con respeto. Y aquí debemos tener cuidado con los juegos, niños. Porque a veces los papás, y yo pienso que equivocadamente, y he sido parte de esa equivocación, de repente empezamos a jugar con los niños, ¿no? Y vemos un anuncio chistoso, ¿y qué le decimos al niño? Bueno, ¿qué le dicen más bien? Mira, ahí estás. Ahí estás. Pienso que incluso ahí, hermanos, a veces perdemos nuestra autoridad
Y eso no significa que no podemos ser juguetones, bromistas y amorosos. Pero nuestros hijos van a imitarnos. Por eso debemos cuidarnos incluso en eso. Bueno, y de repente entonces la mamá se sorprende porque un día el hijo ve un anuncio, pero estaba peor que el pasado, ¿sí? Y ahora la mamá venía distraída o el papá ya no pudo ponerse las pilas y decir, mira, no, ¿qué creen? Que el hijo fue muy pronto para decir, mira ma, o mira pa, allí estás. Y era una cosa fea, ¿no? Un ser chistoso. Niños, hijos, yo pienso que a la luz de esto, todos ese tipo de ofensas a los padres, incluso que están vestidas de broma y quizá en el inicio dan risa, están prohibidos para guardar este mandamiento. Y hermanos, ahí hablo principalmente a los papás, porque los hijos van a hacer lo que los papás hacen. Pero tal situación no debe ser concebida, donde los hijos falten el respeto. Y sabes que todos pensamos que eso no está bien, porque cuando nos los dice enfrente de alguien decimos, hey, ¿por qué me dices así? Todos sabemos que no es lo mejor, no es algo que es conforme a la belleza y a lo que es armonioso. Ahora, niños, yo he escuchado a algunos que no hablan con respeto a sus padres, sino que incluso le han llegado a decir a sus papás, ¿y tú qué? O tú no me digas. O tú también haces eso. O tú no debes de decirme. Niños, hijos, ¿algo de esas palabras han estado en sus bocas? Palabras así han estado diciendo, tú no me digas, tú no me puedes decir. Pues eso es una falta de respeto a los padres y la Biblia te llama a que los honres. Es cierto que tu padre tiene defectos y tu madre tiene defectos, pero toda forma de comunicación debe ser con gran respeto. Hijos, ¿cómo hablas, hijo? ¿Cómo hablas a tu padre? ¿Cómo hablas a tu padre? ¿Cómo te refieres a él? Niños, les platico como antes, no hace mucho tiempo, los hijos hablaban a sus padres. Miren, más o menos yo creo que la generación pasada, mis padres todavía tenían esta costumbre. ¿Saben cómo hablaban a sus papás para hablarles con respeto? Les hablaban de usted. ¿Sí? ¿Sí saben cómo hablar de usted, niños, o no? Bueno, hablar de usted es una expresión de... No se le dice a un mayor, digamos que el mayor se llama Pedro. No se viene con el mayor y se le dice, imagínense el niño de 5, 6, 8, 10, 12 años, 15 y está aquí un señor ya un señor y se llama Pedro y llega el niño y dice, ¿qué hubo, Pepín? Bueno, tal forma de acercarnos a los mayores es incorrecta. Los niños deben hablar a sus mayores con respeto. Y creo que la mejor forma de manifestar esto es hablándoles a los mayores de usted. Se le dice, Señor Pedro, o a veces si es miembro de la iglesia se le puede decir, hermano Pedro. Y de esta forma le comunicamos respeto. Hermanos, la confianza y el amor no eliminan el respeto en la sociedad. Eso es algo que nos heredó el modernismo. A veces pensamos que no, es que nosotros somos en verdad como hermanos. Y por eso nos hablamos como se nos ocurre. Yo pienso que el respeto manifiesta un orden y Dios puso un orden en la sociedad y cuando nosotros por nuestras actitudes respetamos ese orden, caminamos conforme a lo que es bueno.
Caminamos conforme a lo que es bueno. Y nuestros padres, yo particularmente tuve una buena relación con mi papá. ¿Y qué creen que se me ocurrió hacer un día, niños? Un día se me ocurrió, aquí va, Llegué de la escuela, estaba en la preparatoria, iba llegando del trabajo y yo llegué y lo recibí inmediatamente. ¿Y qué creen que se me ocurrió decir? Se me ocurrió decirle, ¿qué huele, cuate? Así, y saludarlo. Me acuerdo que incluso estaba con unos amigos. Me dijo, no soy tu cuate, soy tu padre. Y me hablas con respeto. Nunca más se me olvidó. Y tengo una buena relación, y tuve una muy buena relación. Pero el respeto no se debe olvidar. Y quizá tu papá todavía le habla a tu abuelita de usted. ¿Sí? A mí todavía me tocó ver eso. Todavía le habla de usted. Oiga, muy de Guadalajara quizá, pero oiga, amá. Oiga, amá. ¿Gusta esto? Y todavía a mí me tocó hablarle a mi abuelita de usted. Ahora, no estoy diciendo, niños, hijos, que debemos hablar a nuestros papás de usted. Si lo haces, tampoco pienso que es tan mal. Eso es una decisión de los padres. Yo particularmente no pienso enseñar a mis hijas a que me hablen de usted. No obstante, eso no quita que tienen que hablar con temor y reverencia a sus padres. No es el cuate, no es el amigo de la esquina, no es el amigo de la cuadra, es tu padre, y por lo tanto la forma en la que te diriges a él es con todo respeto, no interrumpiéndolo cuando está hablando, no atropellándolo, no avergonzándolo o corrigiéndolo. Niño, ¿eres un respondón? Eso es deshonra. Si el padre dice, se hace así, y el hijo ahí está, macheteando. Y aquí he visto varias de esas ocasiones, Y por eso volteé a ver mi propia familia, porque mis hijas han caído también en esto. Recuerden que yo no estoy aquí presentando el ideal como si yo ya lo alcancé. Estoy aquí, hermanos, diciendo lo que la palabra dice para que todos vayamos corrigiendo juntos, ¿sí? Pero yo he visto de esos casos varios aquí, donde se le dice algo al niño y está quizás muy coloquial, pero así se dice todavía en mi casa, está muele y muele. O he visto niños tronar los dientes. ¿Sí? ¿Sí saben cómo se tronan los dientes, niños, o no? No, sí saben. Cuando el papá da una indicación y... ¿se escuchó eso o no? Bueno, ¿saben cómo, no? Ahí me suben el sonido tantito, hermano, para hacer los efectos especiales. Y entonces está el niño y le hace... O incluso corrigen a sus padres. Niños, debemos aprender a hablar con todo respeto. Hermanos, miren, el liberalismo, la ilustración, la era de la razón, dijo, no hay autoridad, no hay un orden en la casa, la mujer no debe someterse, y por lo tanto se hace una mega revolución del feminismo, y ahora la mujer puede ser la que está sustentando la casa y el hombre es el que cuida a los niños, y todo un desorden porque no hay ley. Hermanos, ¿saben por qué existe esa anarquía en la sociedad? Porque quitaron a Dios. Pero una sociedad que proclama, una iglesia que proclama que hay un Dios, cree que hay un orden, y no debemos espantarnos por esto, hermanos. Esto es orden y debe existir orden en la iglesia, en el hogar y manifestación de respeto. No solo debemos hablar con respeto, debemos escuchar con respeto. Niños, cuando el padre habla, ¿saben qué pasaba antes?
Cuando el padre hablaba, los hijos callaban. Hoy el padre tiene que intentar ver si puede entrar en un ratito, ¿sí? ¿Me das chance, hijo, si puedo hablar? Y el hijo perico y perico. Antes, los hijos daban el lugar a los padres para escuchar. Hoy, no solo no los dejan hablar, les están rebatiendo mientras hablan. El padre está hablando, sí, pero esto. O, igual de grave, algunos hijos dejan hablando a sus papás solos. Y entonces se voltean. Y el papá sigue hablando y el hijo ya se fue y se encerró en el cuarto. No, cuando el padre habla, los hijos escuchan. Y si el padre dice, veme a los ojos, le ves a los ojos y le prestas atención y lo escuchas y consideras sus palabras y eres atento a sus palabras. Hermanos, y repito, aquí tenemos mucho que hacer nosotros en nuestra casa, porque si nuestros hijos no nos hablan con respeto y no nos escuchan con respeto, es nuestra culpa. Es que hemos ido derogando los valores. Hermanos, esto va cada vez mal en peor de mal en peor en nuestra sociedad. Muy mal. Donde ahora veo a muchachas en el café hablándole a señores. Hermanos, una muchacha de 15, 18 años, hablándole a un señor de 50, 60 años. Así, no es broma. Hola Francisco, ¿qué vas a llevar? Una niña hablándole así a un señor. Y no es raro que al mismo tiempo que se empuja ideología de género y todas esas cosas que van ahí, al mismo tiempo haya un empuje en quitar toda autoridad en la sociedad. Y que una niña, en Guadalajara se dice de una forma muy particular, una mocosa de 15 años, hable a un señor de 60 años así. Hermanos, antes en las escuelas era algo parecido, ¿no? Llegaba el maestro al salón y los hijos, y los alumnos, ¿qué hacían? A mí todavía me tocó un poco. Cuando yo entré a la escuela, a la primaria, yo me acuerdo todavía de muchas de estas cosas. Pero entré a la secundaria y todo empezó como en declive. Pero me acuerdo que me hacían salirme de mi asiento. En ese tiempo se llamaban butacas todavía. Y te salías, te parabas al lado de tu mesabanco, ¿sí? Te estoy trayendo todas esas palabras del pasado, hermano. Y se saludaba, buenos días, señorita, o buenos días, profesor. Y entonces cuando él decía, pueden sentarse, se sentaban. Hermanos, algo que yo pienso que es excelente, algo que manifiesta respeto. Spurgeon decía, ¿pueden creer que he visto en medio de nosotros que cuando un padre se acercó a un lugar en donde los niños estaban, continuaban jugando? ¿Qué esperaba Spurgeon? Y los niños dicen, pues sí, ¿qué querían, no? Nos interrumpe. Dice, en lugar de pararse, cuando un adulto llega a un lugar y en lugar de pararse y escuchar si tiene algo que decir el Señor, la persona de honor, continuaron jugando. Hermanos, esto hace un siglo, ¿sí? Y dice, ¿pueden creerlo, iglesia? Le decía a su iglesia, que vi eso, que contemplé eso. Y hermanos, a veces esto se manifiesta hasta en la iglesia, porque sigue pasando que hoy le hablamos a un niño, hermanos, en verdad es como si no le hablas. Sigue, camina, ¿sí? Camina. Y ya das por sentado que te escuchó, ¿no? Y dices, y sí te escuchó, porque van a 100 por hora y cuando les hablas ya le bajan a 10, ¿no? Como cuando vas en la carretera y
y le bajas. Y así se ve. Pero hoy no hay respeto en esa situación. Y hermanos, digo, en esto tenemos mucho que trabajar, porque creo que esto es algo que embellece el Evangelio. Esto no es el Evangelio, ¿cierto? Pero ¿cuánto lo embellece? ¿Cuánto lo embellece, hermanos? Una casa ordenada, donde hay respeto, donde la mujer puede decir mi señor Abraham, y los hijos pueden decir mi señor, mi padre, padre mío, y comportarse de la forma en que honra, no solo por oír, no solo por hablar respetuosamente, sino por mostrar acciones de respeto. Aquí necesitamos trabajar mucho, hermanos, también. Niños, hijos, no solo debemos hablar respetuosamente y no solo debemos escuchar respetuosamente, debemos mostrar acciones, debemos hacer acciones que manifiesten nuestro respeto a nuestros padres. Antes lo he dicho, cuando, por ejemplo, no se podía comenzar a comer en la mesa si el padre no estaba sentado. Todavía me tocó a mí eso. No podías comenzar a utilizarlos, o sea, no podías empezar a comer si el padre no estaba sentado. El papá se sentaba. Ahora, tampoco estoy diciendo que si él se sienta y la mamá todavía no acaba y demás, no, yo pienso que hay que esperar a nuestras esposas y tomarnos de las manos y orar. Bueno, eso ya fue extra, ¿sí? No se tienen que tomar de las manos, pero y orar juntos y dar gracias a Dios por los alimentos y por la provisión. José, cuando era el segundo de Faraón, cuando llegó su padre, se postró a sus pies para mostrarle respeto. Les voy a contar otro ejemplo que me pasó. Y es que mi mamá nos enseñó que aparte de que cuando un adulto llegaba, nos acercáramos a la puerta para saludar, principalmente enfatizaba que cuando papá llegara a la casa, tenía la costumbre de siempre pitar, ¿sí? Siempre pitaba. Y tocaba el claxon. ¿Saben qué teníamos que hacer, niños? Mi hermana y yo, cuando eso pasaba, teníamos que dejar lo que estábamos haciendo, bajar corriendo, para que no nos ganara mi papá, porque si se salía del carro muy rápido y entraba, ya perdimos la oportunidad, y recibirlo en la puerta para darle un beso. Y todas las noches antes de dormir, ir a darle un beso de buenas noches, decir, papá. Incluso, déjenme contarles un poco más, y yo sé que esto algunos, porque yo lo conté en mi casa, y algunos hacen cara como, ¿qué? Pero incluso nos enseñaban a mostrar respeto, a algunos les tocó quizá o no, y no estoy diciendo que lo hagan, solo es para intentar ver, hermanos, cuánto se nos ha ido. Y mi mamá, aparte de traerle quizá el agua o ofrecerle algo a mi papá, nos pedía que le quitáramos los zapatos y le bajáramos sus pantuflas. ¿Qué opinan, niños? Sí, hicieron la cara que esperaba. No estoy diciendo que lo hagan, papás. Es lo primero que van a llegar a hacer. El sermón se trató de los zapatos. No estoy diciendo que lo hagan. Pero son esas actitudes, hermanos, que debemos entender cómo nuestros hijos pueden manifestar respeto tanto a su padre como a su madre, así como mostrar respeto a sus mayores cuando vienen a la casa, mostrar respeto en la iglesia a sus mayores, mostrar respeto dentro de la sociedad. Manifestar que ellos son hermanos, hijos, aunque les cueste, es así. Todos somos inferiores en subordinación. A ver, niños, todos somos hechos a la imagen de Dios, nadie es menos. El papá no es más imagen de Dios que el hijo. En eso todos somos igual, pero hay un orden.
Y debemos intentar y descubrir cómo. Yo les voy a dar un consejo de qué recomiendo yo. Dos cosas, bueno, déjenme hablarles de estas recomendaciones al pasado porque no quiero que las pasen por la cámara, pero ahorita hablamos de eso. Hijos, ¿cómo demuestran su reverencia a sus padres y su honra? ¿Qué acciones suelen hacer para manifestar reverencia? ¿Qué acciones en la mesa? ¿Qué acciones al despertarse? ¿Qué acciones dentro del hogar suelen manifestar a sus padres? Otro es obediencia. Me estoy excediendo mucho, ¿verdad? ¿Del tiempo? ¿O qué? Denme 5 minutos y voy a intentar de acabar aquí. Obediencia. Además de respetar en la forma en la que hablamos, de respetar cuando escuchamos y demostrar actitudes de reverencia, debemos obedecer la instrucción de nuestros padres. Debemos seguir tanto sus consejos como sus indicaciones. Niños, y la obediencia debe ser pronta. Cuando el padre indica recoge los juguetes, no es para que lo hagas en media hora, a menos que diga recoge los juguetes en media hora. Pero si dice recoge los juguetes es para que actuemos inmediatamente. No es para que estemos haciendo cualquier otra cosa. Eso manifiesta si lo honramos o no, si lo respetamos o no. Debemos hacerlo además de buena gana. A ver, esto no significa que disfrutemos todo mandato. Hay cosas que quizá no vamos a querer hacer en el momento, pero la honra se manifiesta cuando lo hacemos, incluso cuando no era nuestra preferencia, incluso cuando no era lo que deseábamos, y lo hacemos de una forma no solo pronta, sino con una buena actitud. Y lo hacemos esforzándonos por cumplir las expectativas de nuestro padre al hacerlo. O nuestra madre nos piden que recojamos la mesa. Le honramos cuando lo hacemos pronto, bien y con una buena actitud. 5, los honramos cuando pedimos permiso y aceptamos sus resoluciones. Quizá la hija dice, padre o papá, ¿me puedo poner esto? ¿Crees que está bien? Y el padre dice, no, ya se acabó. Ahora, si quieres escuchar más, quizá en otro momento podrás decirle, obedece en ese momento, y otro momento podrás decirle, ¿qué me recomiendas para poder entender cómo es la forma en la que debería escuchar tu consejo respecto a la ropa? ¿Puedo salir? ¿Puedo ir a este lugar? No, ya. Porque el papá va a hacer lo que es mejor para los hijos. Y si él determinó algo, se debe ejecutar. Se debe respetar su resolución. Si dijo que en ese momento no se podía comer el helado, ya, sus razones tendrá. Tu deber es respetar, tu deber es honrar. 6, ya estoy corriendo, hermanos, por cuestión del tiempo, pero después volveremos a pasar por aquí, ¿sí? Acepta su reprensión. Acepta su reprensión. Cuando te corrija, escucha y ve a Dios y pide que te ayude a entender y a someter tu corazón y que no esté rebelde a sus mandatos. 7, no escondas secretos de tus padres, no escondas secretos para con tus padres, revélale. He escuchado a niños que dicen, no, es que esto no te lo puedo decir porque le prometí a Juanito que no te... No. Tu padre es la persona y tu madre es la persona, son las personas de más confianza. No debe haber secretos. No debe haber ningún lugar no revelado. Y aquí es por eso que decía anteriormente, hermanos, yo creo que debemos, si a alguien ha dado un celular o una tablet o algo al hijo o a la hija, yo creo que
debe estar vigilante de eso y revisarlo. Y el hijo no debería meter oposición en hacerlo, porque hijos, honrarlos es tratarlos como las personas de más confianza. En octavo lugar, no exponga sus deficiencias y sus errores con otros. No exponga sus deficiencias y sus errores con otros. Niños, hijos, deben saber algo. Nuestros padres, y como padres tenemos un montón de errores, muchas fallas. Pero no debemos estar diciendo a nuestros amigos o a otras personas de todos los errores que nuestros padres tienen y por qué son los peores padres que pudiéramos imaginar. Debemos guardar la vergüenza de nuestro prójimo y tener sumo cuidado en esto. A ver, y alguien puede preguntarse, pero cuando creo que mi papá se equivoca, ¿qué hago? Bueno, yo pienso que si tu padre se equivoca, con toda reverencia, hermanos, esto sucede aún en la sociedad común, pero a veces nuestros hijos ya tienen la confianza y el atrevimiento de decir, no, pero tú estás mal y tú haces esto mal y tú estás mal. Antes, hermanos, me acuerdo que incluso cuando iba a sugerir que quizá algo se hizo mal, ni sabías cómo entrar, ¿sí? Hasta hacías casi todo una gran entrada. Tú, padre, que todo haces bien, que regularmente no te equivocas y que incluso hoy tu traje combina adecuadamente con tu saco y con tu camisa y tu corbata. Tú que en tus indicaciones has hecho el bien constantemente, que mal no piensas contra mí, pero ¿no crees que? Yo creo que si hay un hijo aquí que es miembro de la iglesia, es cristiano, o aunque no sea miembro de la iglesia y demás, o no sea cristiano, yo creo que podremos comunicar a nuestros padres alguna diferencia, pero siempre con toda reverencia y respeto. Yo creo que uno se debe acercar diciendo, papá, yo pensaba que era así, pero tú dijiste que era de otra forma. Lo acepto, pero me ayudarías a entender un poco más de por qué. Yo pienso que esta es la forma adecuada de tratarlo. Ahora, ¿qué si nuestros padres han perdido el respeto porque se han portado muy mal? ¿Sí? Bueno, no han perdido el lugar que Dios les ha dado. Sencillo. Si tus padres se han equivocado, estoy seguro que sí. Y porque ahora soy papá y ahora puedo comprender que nos equivocamos y un montón. Pero siguen teniendo el lugar de autoridad que Dios les dio y todo lo que hemos hablado no se elimina por sus errores. Ora por ellos, muéstrales tu amor además. Da gracias a Dios por ellos, dales gracias por sus atenciones. Hoy en día ya el hijo recibe algo y ni gracias da. Piensa que es la responsabilidad del padre. Niño, incluso cuando te lo ganas porque te portas bien, que en realidad no te lo ganaste porque es tu deber obedecer, simplemente fue una acción de buena gana de tus papás, incluso ahí hay que dar gracias. Hay que aprender a ser agradecidos. Hay que aprender a dirigirnos a nuestros padres todo por favor. Hay que buscar qué les hace falta. Y hermanos, aquí tenemos que, repito, aprender mucho nosotros de cómo dirigir a nuestros hijos. Y en segundo lugar, de aprender a tratarnos entre nuestra esposa, con nuestra esposa, esposo y esposa, aprender a tratarse con respeto. Porque ellos van a hacer lo que ven. Si el hijo ve que, o la hija ve, el hijo ve que la mamá suele ser atenta con el esposo, o viceversa, ellos van a intentar imitarlo. Por eso aquí, hermanos, no sé para quién ha sido más la exhortación, si para ellos o para nosotros. Ok. ¿Por qué? Segundo punto, voy a nada más leerlos ya. ¿Por qué? ¿Por qué pide Dios esto? Porque es justo, es correcto.
Niños, e incluso las personas que no tienen una iglesia saben que deben respetar a sus padres. Eso es algo natural, esto es algo justo. Y cuando los demás no lo hacen, no significa que está bien. Es justo delante de Dios. ¿Por qué más debemos hacerlo? Porque Dios lo manda y es pecado no hacerlo. Dios lo manda y te debes someter a Él y debes obedecerlo. Y en tercer lugar, debes hacerlo porque es el primer mandamiento con promesa. Yo no creo que esto es una promesa absoluta, pero sí es una promesa general. Ahora, para Israel creo que tenía una generalidad más aplicable, pero para nosotros pienso que es una generalidad amplia. O sea, niños, ¿saben quiénes mueren más en nuestra sociedad y más en nuestro país? Jóvenes. Jóvenes que no hicieron caso a sus padres. Jóvenes que no hicieron caso a sus padres de quién juntarse. Sí, tus papás dicen con quién te juntas. Jóvenes que no hicieron caso con quién casarse. Sí, aunque tus papás no pueden decirte, te casas con él aunque no quiera. Yo creo que debe haber mutuo acuerdo. Ellos también van a dirigir y van a guiarte a lo que es mejor. Y debes someterse. Estaba leyendo un tratado de William Gouch que dice, el pecado de los hijos cuando ignoran el consejo de sus padres sobre con quién casarse. Y el pecado de los ministros cuando casan a los cónyuges sin el consentimiento de los padres. Y dice, el ministro también peca allí. Pero es cuando no hacen caso que luego tienen matrimonios destruidos. Es cuando no les hacen caso de acercarse a Dios y más bien siguen en sus pecados. Y puede ser que un hijo desobediente viva por muchos días, puede ser. Pero también es muy frecuente que son los hijos desobedientes y llenos de pecado y rebeldía, que son los que en nuestra sociedad mueren a cada día. Ok, niños, ahora déjenme llevarlos a Cristo con esto y ayúdenme, hermanos, a que no se me olvide a darles 2 recomendaciones que yo tengo sobre esto de la obediencia. Pero quiero llegar al corazón de los niños ahora con el Evangelio. Niños, de dos formas esto nos dirige al Evangelio y a Cristo. Una, levante la mano el niño que ha guardado esta palabra al 100%. Levante la mano el hijo que ha honrado a su padre y a su madre sin falla, sin error, que en todo ha obedecido perfectamente, que nunca ha hecho un berrinche, que nunca ha llorado por algo injusto, que nunca ha contestado de mala manera, que nunca se ha portado mal, que siempre ha obedecido. Ok, ya, ¿verdad? Fue suficiente, ¿no? Niños, deben entender algo. No estoy aquí hablando de la obediencia a sus padres para que obtengan un premio de Dios o se ganen el cielo. No, la Biblia dice que no podrán hacerlo en sus fuerzas. Y por lo tanto, deben entender que han pecado contra Dios con toda su desobediencia. ¿Saben qué es la forma en la que más están acumulando ira hoy en día por medio de desobedecer a sus padres? Quizá no pueden ser esos hombres que están afuera haciendo mucho mal, pero todo el tiempo que están desobedeciendo a sus padres, están acarreando ira sobre ustedes. Entiendan que a menos que descansen en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, no tendrán el perdón de sus pecados. No estoy hablando aquí de la ley de Dios para que la obedezcan y ganen el cielo. Estoy hablando para que la obedezcan porque Dios lo manda, pero el perdón de sus pecados solo lo pueden alcanzar en Cristo. 2, ¿de qué otra forma nos lleva a Cristo? En segundo lugar, nos lleva a Cristo porque nunca podrán ofrecer una obediencia total a sus padres a menos que nazcan de nuevo. Deben nacer de nuevo. No es suficiente venir a la iglesia y escuchar y portarse bien y leer la Biblia a diario y orar. Eso no va a cambiar su corazón. Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no veréis el reino de los cielos. Jamás tendrán el poder para obedecer como Dios manda si no nacen de nuevo. Vean que nacieron con un corazón corrupto y por lo tanto necesitan la obra del Espíritu Santo que les regenere y les renueve en su andar y puedan entonces obedecer los mandatos de Dios, no para ganar su perdón, sino para agradar a Dios. Ahora, última cosa, niños. Dice el texto, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre. Niños, las primeras palabras no nos deberían hacer pensar en nuestro Dios. Dice que Él es Padre porque Él ha creado todas las cosas. Y cuando dice honra,
honra a Dios debería ser nuestro primer pensamiento. Niños, hemos pecado contra Dios no solo de esta manera, sino de otras muchas maneras. Y Dios te manda que lo honres, que le des el debido respeto. Que le des el debido respeto, que lo obedezcas, que lo escuches. Honra a Dios. Honra a Dios y ponte a cuentas con Él, porque hasta el día de hoy, niños, lo han deshonrado. Pues que el Señor use su palabra, hermanos, para trabajar en nuestros hijos y en nosotros. Y aprovechen esto para llevar a sus hijos al Señor Jesucristo. El tiempo ha volado y solo vimos 2 puntos con el debido detenimiento, pero veremos los 8 que faltaron, hermanos, y lo demás en otra ocasión.